Hola y bienvenidos al test número 12 del podcast Conduce con Confianza. Recordad que os dejo aquí el enlace en la parte de abajo para que podáis ver todos los vídeos de forma ininterrumpida. Bueno, sin más dilación vamos a empezar a responder. Número 1. Cuando se aproxima un puente móvil, ¿qué debe hacer? A. Reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida. 2. ¿Se debe realizar el adelantamiento en caso de duda? No. 3. Si se modifica la aerodinámica del vehículo añadiendo elementos para hacerlo más atractivo. C. Afectará considerablemente al consumo de carburante. 4. ¿Qué tipo de vehículo es aquel en que el motor transmite potencia a las ruedas traseras? C. Vehículo de propulsión. 5. Si no existe paso señalizado, ¿cómo deben cruzar la calzada los peatones? A. Caminando perpendicularmente al eje de la calzada. 6. Al incorporarse a una vía debe tener en cuenta la posición, trayectoria y velocidad A de otros vehículos y usuarios que circulen por la vía. 7. Al incorporarse a una autovía, a la autopista por el carril de aceleración debe A. Acelerar hasta alcanzar la velocidad adecuada al final del carril. 8. Como norma general, ¿está permitido circular sobre las marcas viales del centro de la calzada? B. No. 9. ¿Qué documento será imprescindible para la renovación de la tarjeta de transporte de un vehículo? C. La tarjeta ITV actualizada. 10. Si no existe condición meteorológica que disminuyan la visibilidad, ¿qué alumbrado debe utilizar si circula de noche por una vía interurbana insuficientemente iluminada? A. El alumbrado de posición y el de corto alcance. 11. ¿En qué horas las imágenes se ven más desdibujadas y es imprescindible llevar el alumbrado encendido? A. Al amanecer. 12. El calor al volante B representa un claro riesgo para la seguridad vial. 13. Si su vehículo hace un ruido por encima de los límites establecidos, ¿está prohibido su circulación? Sí. 14. ¿Qué conductores tienen preferencia de paso en una autopista? Los que conducen por la autopista. 15. Usted conduce en una carretera que conecta dos localidades y observa que está nevando ligeramente. ¿Puede utilizar la luz antiniebla? Sí, pero solamente la luz antiniebla delantera, ya que en este caso se prohíbe utilizar la luz antiniebla trasera. 16. ¿Qué documentación tienen que llevar todos los remolques? Únicamente la tarjeta ITV. 17. La señal indica peligro por proximidad de un bahadén. 18. Para circular de noche por una travesía, ¿qué luces son obligatorias? Las de posición y las cortas. ¿Cuál es la finalidad principal del cinturón de seguridad? Retener y proteger los cuerpos de los ocupantes del vehículo en caso de accidente.
20. En una vía urbana de doble sentido de circulación, ¿en qué lado estacionará su motocicleta? En el lado derecha. 21. ¿Cuál es la tasa máxima de alcoholemia permitida para el conductor de una bicicleta? 0,25 miligramos por litro de aire expirado. 22. ¿Qué significa este distintivo? Vehículo de uso compartido. 23. Es un carril de incorporación. En un carril de incorporación, ¿dónde debe parar su vehículo para ceder el paso a otros vehículos si es necesario? Al inicio del carril. 24. Un vehículo se debe utilizar el motor como freno. Sí, para no abusar de los frenos y evitar su calentamiento, sobre todo en bajadas pronunciadas. ¿Se puede ver afectado en mayor grado por el cansancio los conductores noveles? Sí, debido al hecho de que necesitan más concentración al conducir. 26. ¿Es obligatorio que los ciclomotores de 3 ruedas lleven luces de largo alcance? No, es opcional. Esta señal indica dirección y sentido. Obligatorios. La luz antiniebla trasera se puede utilizar en caso de nubes densas de humo. ¿Cuál es la finalidad de la luz de gálibo? Indicar la anchura total del vehículo. 30. ¿Puede utilizar de forma simultánea la luz antiniebla delantera con la de corto alcance o cruce? Sí. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, de este test. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Suerte el día del examen y hasta pronto.